Bien, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Abra su Biblia en Génesis capítulo 6. Téngalo listo ahí, ¿verdad? De Génesis 6 es el punto de partida para la enseñanza de esta mañana. Vamos a pedir la dirección del Señor. Amado Dios, te agradecemos tu bondad. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio de ser tus hijos, de tener tu palabra completa en nuestras manos, de poderla estudiar, Señor, de poder cantar con libertad, de poder congregarnos y de estar aquí, Señor, sin ninguna restricción. Te pedimos, amado Dios, que tu Espíritu Santo nos asista, nos ayude, Padre, a poder comprender tu palabra, a poder entender el mensaje que tienes para con nosotros. Dedicamos este tiempo para alabanza y gloria tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos estudiando las dispensaciones bíblicas. Si usted ha estado asistiendo los domingos por la mañana, pues cada cierto número de semanas hemos estado estudiando sobre este tema. Recuerda que en nuestro estudio bíblico anterior nos enfocamos en descifrar quiénes eran los hijos de Dios de Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, ¿verdad? Solo para que nos volvamos a ubicar. Explicamos los diferentes puntos de vista que existen en cuanto a la interpretación de la frase hijos de Dios. ¿Recuerdan? Dijimos que había un cierto grupo de maestros bíblicos que creen y sostienen que los hijos de Dios se refiere a la descendencia piadosa de Set, ¿verdad? Set fue el hijo que vino a sustituir ¿a quién? A Abel. Después de que Caín mató a Abel, Dios le regaló a Adán y Eva otro hijo, le pusieron por nombre Set, y pues muchos maestros de la Biblia aseguran que los hijos de Dios de Génesis 6 se refiere a la descendencia piadosa de los hijos de Set, pero también vimos la contrapartida, la otra postura que existe, y es que los hijos de Dios se refiere en el Antiguo Testamento a los ángeles, y específicamente al grupo de ángeles caídos que siguieron a Satanás en su rebelión. No vamos a volver a explicar eso porque ya lo vimos la semana pasada, hace 2 semanas, pero es bueno que usted lo sepa. El día de hoy vamos a continuar avanzando en el capítulo número 6 y vamos a estudiar el fracaso del ser humano en la dispensación de la conciencia. Vamos a estudiar qué fue lo que Dios le había encomendado al hombre y qué fue lo que el hombre no hizo en esta dispensación para que Dios decidiera traer un juicio tan grande como lo fue el diluvio universal. Usted seguramente ha escuchado hablar del diluvio. A los niños es una de las clases que con mayor frecuencia se les enseña, ¿verdad? Los niños ahí dibujan un arca, la colorean, a Noé y otros personajes por ahí. Pero el día de hoy vamos a ver qué dice la Biblia sobre eso. Solo quiero recordarles, hermanos, cuando nosotros estudiamos las dispensaciones tenemos que tener en mente 7 características que toda dispensación trae consigo. La primera característica es que en cada dispensación Dios establece una regla de vida. Dios dice, así van a vivir de esta manera. Dios establece también responsabilidades. Dios asigna al ser humano ciertas responsabilidades que el ser humano debe cumplir durante esa dispensación. Hemos visto también que en las dispensaciones el Señor revela su palabra. El Señor va revelando progresivamente su palabra y hay nuevas revelaciones a las cuales el ser humano debe de responder. Debemos considerar también que en toda dispensación vamos a ver como característica que Dios va a establecer una prueba, ¿verdad? Para ver si el ser humano está cumpliendo esa responsabilidad. Dios, no es porque Dios no sepa el resultado de las acciones de los seres humanos, sino generalmente, hermanos, esto es para que el ser humano se dé cuenta que por sí mismo, por sus propias fuerzas, es incapaz de cumplir con los estándares de Dios. Pero siempre va a haber una prueba. Igual cada dispensación se va a caracterizar por un tiempo.
Dios va a establecer un tiempo para que el ser humano se someta, cumpla esa regla de vida, para que cumpla sus responsabilidades, para que responda a esa revelación, y Dios va a decir cuándo empieza y cuándo termina. Generalmente, toda dispensación trae consigo un fracaso. Luego que Dios ha probado al ser humano, el ser humano se da cuenta que fracasa, que no puede cumplir con lo que Dios ha pedido. Y eso, porque Dios es un Dios justo y Dios tiene que hacer justicia, trae consigo lo que es un juicio de parte de Dios. En esta mañana vamos a ver esas últimas dos cosas: el fracaso del ser humano en la dispensación de la conciencia y el juicio de parte de Dios en esta dispensación. Muy bien, veamos cuál fue el fracaso del ser humano. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era? Era mucha en la tierra. Y mire, y no solo eso, Dios ve más allá de las acciones, más allá de las cosas físicas, naturales que nosotros podemos ver. El Señor puede ver el corazón. ¿Y qué dice ahí? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, hablando de los hombres, de los seres humanos, ¿cómo era? Era de continuo, ¿solamente a qué? Solamente al mal. Dios empezó a ver esto en los seres humanos. Ya vimos que hay una razón también ahí bien grave para que Dios desate un juicio, y fue la razón de esa mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres que vemos en Génesis 6 del 1 al 4. Pero aparte de eso, la maldad en el corazón del ser humano se había ido multiplicando. ¿Recuerda usted cuál es uno de los primeros actos más sanguinarios que se han dado en esta dispensación? ¿Cuál fue? ¿El asesinato de quién? De Abel, ¿verdad? ¿Quién mató a Abel? ¿Un desconocido? Su propio hermano. Su propio hermano se levantó. La misma sangre es levantándose en contra de su propia familia. Pues desde esa muerte, de la muerte de Abel en manos de Caín, la maldad del ser humano comenzó a proliferarse, comenzó a irse expandiendo, ¿verdad? ¿Sabe? Usted debe de saber que el mal crece y el mal aprende. Si no, véalo usted también en su propia vida. Desde que nosotros estamos pequeños, ¿quién nos enseña a hacer el mal? A la muchacha que cuida al niño, ¿verdad? Ella es la que le enseña. No, hermana, tal vez puede ser que su niño aprenda cosas ahí de algunos amiguitos y de algunos familiares quizás por ahí, pero la maldad está ligada ¿a dónde? Al corazón, ¿verdad? Y la maldad tiene esa tendencia de ir creciendo, de ir progresando, de ir aprendiendo, y sabe que la maldad se va perfeccionando. Y eso es algo que nosotros podemos ver en nuestra naturaleza como seres humanos. Pues esto, desde Caín, desde la muerte de Abel, cuando Caín mató a Abel, esa maldad en el corazón del ser humano iba progresando a tal punto que en el capítulo 6, versículo 5, Dios le va a colmar esto, la paciencia al Señor, y va a decir: ya no puedo tolerar esta maldad en el corazón de los seres humanos. Porque Dios había dado al ser humano una responsabilidad. ¿Recuerda usted cuál era la responsabilidad para el hombre en la dispensación de la conciencia? ¿Se lo recuerdo? Después de que Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? ¿Qué dice la Biblia que pasó con ellos? Dice: y fueron abiertos ¿el qué? Sus ojos, ¿verdad? No sus ojos naturales, sino esos ojos que podían distinguir entre el qué, entre el bien y el mal. Ya conocían ellos el mal, porque ellos por voluntad propia, por engaño de Satanás también, habían elegido desobedecer a Dios. Ya conocían el mal. Pues después de eso Dios les dice: miren, ahora ustedes que conocen el bien y el mal, lo que yo les voy a pedir es que voluntariamente ustedes elijan hacer el bien. Es la responsabilidad que Dios le dio al ser humano en esa dispensación, que eligiera el ser humano hacer el bien, que eligiera poner el bien por encima del mal. Igual también Dios les mandó que de aquí en adelante se iban a acercar a Él por medio de un sacrificio. Lo hemos estudiado en las ocasiones anteriores. Ese fue el mandato que Dios les dio. Pero ¿estaba el ser humano cumpliendo ese mandato en Génesis capítulo 6, versículo 5? ¿Ve usted al ser humano eligiendo
hacer el bien. No, ¿verdad? Al contrario, ¿hacia qué está inclinado el corazón? Dice ahí. Con sus pensamientos eran de continuo ¿hacia qué? Hacia el mal. Ese es el fracaso del ser humano. Algo grave tiene que pasar aquí para que Dios diga: voy a ponerle fin a toda la raza humana. Lo explicamos eso hace unas 2 semanas. Vimos lo terrible que fue la mezcla entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, pero súmele a eso que el ser humano ahora comienza a hacer el mal. Y no solo hacerlo, sino que comienza a maquinar el mal, tal y como sucede en nuestros días. ¿Piensa usted, hermanos, que la mayoría de personas en sus corazones están pensando hacer el bien? ¿No sabe que la mayoría de seres humanos apartados de Cristo están pensando de continuo en hacer el mal, en desobedecer al Señor? Pues eso va a colmarle la paciencia a Dios, y Dios va a tener que tomar acciones en cuanto a eso. Veamos versículo 6. Versículo 6. Lea conmigo, ¿cómo dice? Y se arrepintió ¿quién? Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Y qué le pasó a él? Y le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová, ¿qué decisión toma Dios? Raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento ¿de qué? De haberlos hecho. Ya vimos, el ser humano ha fracasado. Se ha mezclado hijos de Dios con las hijas de los hombres. El corazón está inclinado de continuo al mal. El mandato de Dios de hacer el bien, el ser humano no lo está cumpliendo. La tierra, va a decir más adelante en el capítulo 6, se está llenando de violencia, y eso causa algo en el corazón de Dios. Y usted va a leer en Génesis capítulo 6, versículo 6, una frase que muchas veces ha sido mal interpretada, ha sido utilizada por los detractores del Evangelio, de la palabra del Señor, para decir: ajá, ahí está, miren, una contradicción en la Biblia. ¿Qué nota usted de raro en Génesis 6:6? A Dios se le atribuye una acción ahí. Dice: y se arrepintió ¿quién? Jehová. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. El Señor, dice nuestra versión Reina Valera, que se arrepintió. Ahora, yo quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Es posible que Dios se arrepienta, hermanos? Pero la Biblia dice que se arrepintió, ¿no es cierto? ¿Cómo explicamos nosotros eso? Mejor dicho, ¿cómo explica la Escritura eso? Génesis 6:6 ha sido utilizado por los detractores de la Biblia para decir: ahí está, su Dios se equivoca. ¿Sabe por qué? Porque nosotros asociamos el arrepentimiento con lo que sucede con los seres humanos. ¿Cuándo es que uno dice que se ha arrepentido? Cuando usted reconoce que ha hecho, que ha errado, que se ha equivocado, que la decisión que tomó estaba mal, que la acción que usted cometió estaba mal. Entonces usted reflexiona y usted dice: me equivoqué, me arrepiento. Y esa es la forma en la que nosotros los seres humanos entendemos esa frase de arrepentirse. En la Biblia, arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, cambio de mentalidad. Relacionado al ser humano tiene que ver con ponerse de acuerdo con Dios y decir: Dios tiene la razón, yo me equivoqué. Eso es el arrepentimiento. Dios tiene la verdad, yo estoy equivocado y lo reconozco. Pero cuando esto se aplica a Dios, ¿cómo lo podemos entender? ¿Será que Dios está diciendo ahí: me equivoqué al hacer al ser humano, no sabía lo que iba a pasar y ahora me arrepiento porque yo erré al momento de crearlo? ¿Será esa la intención del escritor sagrado al escribir esa frase? Le pregunto. No, hermanos. Póngale una marca a su Biblia y vamos al libro de Números, capítulo 23. Números 23. Dios no puede arrepentirse porque el arrepentimiento no es parte
del carácter de Dios, y Dios lo va a dejar por sentado. Este es uno de los pasajes donde la Biblia va a decir que eso no es posible en cuanto a nuestro Dios. Números 23, versículo 19. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: Dios no es hombre, ¿para qué? Para que mienta, ni hijo de hombre para que ¿qué? Para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos entender eso? ¿Será que hay una contradicción entre Génesis 6:6 y Números 23:19? ¿Será que ahí Dios sí se equivocó o qué pasó? No, mire, le voy a dar una explicación. De ninguna manera Dios se arrepiente. Y la razón por la que Dios no se arrepiente es porque Dios es perfecto y Dios no cambia. Es decir, nosotros los seres humanos nos equivocamos, ¿no es cierto? Usted se equivoca a veces con sus hijos, se equivoca con su esposo, con su esposa, se equivoca en el trabajo, se equivoca en las relaciones unos con otros. Nos equivocamos porque somos seres humanos y tendemos a fallar. Pero en el caso de Dios no, porque Él es perfecto. Él es inmutable, es una característica de Dios. Dios no va a cambiar de opinión tampoco. Lo que Él dijo, dice ahí Números, ¿qué va a pasar? Lo tiene que cumplir, ¿verdad? Si Él habló, Él tiene que ejecutarlo. Dios no va a cambiar, Dios no se equivoca. Entonces, ¿cómo podemos entender la palabra arrepentimiento en Génesis 6:6? Le voy a decir. En la Biblia, a eso se le conoce como un antropomorfismo. Es un trabalengua, dígalo usted varias veces y va a comenzar a hablar en lengua. A eso se le conoce, hermanos, como un antropomorfismo. ¿Qué es un antropomorfismo? Bueno, hay una definición ahí secular, pero vamos a hacer eso aplicado a la Escritura, aplicado a la Biblia. Un antropomorfismo consiste, es una técnica que utilizan los escritores o nosotros a la hora de hablar, ¿verdad? El escritor sagrado está atribuyéndole a Dios una característica humana para tratar de explicar un sentimiento. ¿Me entendió? ¿Qué es un antropomorfismo relacionado a la Biblia? Es cuando el escritor sagrado le atribuye a Dios una característica ¿de quién? De los seres humanos, con el objetivo ¿de qué? De explicar un sentimiento o una emoción que está detrás de eso. Y nuestra Reina Valera va a ser bien explícita en cuanto a eso, porque nos va a decir ahí en qué consiste el arrepentimiento de Dios, entendiéndolo como un antropomorfismo, en qué consiste de acuerdo a Génesis 6. Regrese a Génesis 6 y va a ver lo que dice. Está en la segunda frase del versículo 6, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Pero aquí está lo que el autor quiere transmitir ahí, que dice: y le dolió el que en su corazón. Es atribuirle a Dios una característica de los seres humanos para tratar de explicar un sentimiento o una emoción. Entonces, cuando leemos arrepentimiento ahí, ¿a qué se refiere la Escritura? ¿Cuál era la intención del escritor sagrado? La intención, hermanos, era describir el dolor, el sufrimiento, esa preocupación en cierta forma que Dios sintió al ver el pecado del hombre. Le pregunto, ¿es Dios capaz de sentir dolor? ¿Es Dios capaz de entristecerse? Sí, hermanos. Su misma naturaleza de amor hacia los seres humanos hace que Dios se entristezca. ¿Sabe cuándo? Cuando usted y yo le fallamos. Cuando nosotros pecamos. La Escritura, hablando de Dios Espíritu Santo, dice que cuando un creyente peca, se tira carcajadas el Espíritu Santo, dice: ah, qué alegría, cómo está viviendo mi hija, cómo está viviendo mi hijo. ¿Qué hace el Espíritu de Dios dentro de nosotros? Se entristece, se pone triste. Y sabe que las razones por las que Dios se pone triste son por lo menos dos. Una de ellas es porque Dios conoce que nuestro pecado va a traer consecuencias. Y la segunda es porque Dios es justo y sabe que como Él es justo, tiene que juzgar el pecado. La razón por la cual Dios se entristece en Génesis capítulo 6 es porque Dios ha hecho su creación
Ya le falló la primera vez eligiendo a Adán y Eva creer en Satanás y desobedecer la palabra del Señor, pero ahora el ser humano, Dios le da otra oportunidad, otra dispensación, y el ser humano vuelve nuevamente a elegir el mal por encima del bien. Entonces Dios dice, me duele lo que voy a tener que hacer. Esto es como el caso de los padres de familia. Yo pensaría que ningún papá, ninguna mamá se regocija y se alegra porque hoy sí te voy a castigar, papá, y te voy a dejar esas nalguitas rojas, ¿verdad? Y te voy a dejar golpeado. Ningún papá debería de sentir eso en su corazón cuando castiga a su hijo. ¿Qué es lo que siente un padre? Un padre sabe que debe establecer justicia, sabe que lo que ha dicho debe de cumplirlo. Se ha establecido un límite y el hijo lo sobrepasa. ¿Qué es lo que el papá o la mamá debe de hacer? Cumplir la sanción que ha dicho que iba a cumplir. Pero ¿se siente alegre un papá por hacer eso? No, ¿verdad? Hay muchas mamás que dicen que después de pegarle a los hijos, ellas van a llorar también, ¿verdad? Y llora más la mamá que los 2 reglazos que le dio al niño. Pues una de las razones por las que Dios siente dolor aquí es eso, porque Dios dice, ¿cuánto los amo a ustedes? ¿Cuánto yo los he creado con amor? Les preparé un mundo, el universo, la tierra, les he preparado todo para que ustedes vivan. Y ustedes por segunda vez me dan la espalda y eligen el mal por encima del bien, y ahora tengo que castigarlo. Arrepentimiento en Génesis capítulo 6, versículo 6, tiene que ver con lo que Dios sintió. Dios sintió pesar, Dios sintió dolor, se sintió mal el Señor al saber que Él tenía que juzgar el pecado. Y Dios lo va a hacer porque Dios nos ama, sí, sabe que la justicia también es parte del amor de Dios, porque Dios tiene que ser justo. Si Él no fuera justo, tampoco nos podría amar de forma perfecta. Están involucrados. Entonces, si alguna vez usted escucha a alguien decir, mire que eso que dice ahí es una contradicción de la Biblia, no es cierto. Sabe que nosotros usamos continuamente antropomorfismo. Cuando usted dice, por ejemplo, hablando de los animales, usted dice, ay, estaba platicando con el perico. Mire, platican los pericos. No, ¿verdad? Pero quiere decir que usted estaba hablando y el perico estaba haciendo bulla, haciendo sus ruidos como ave. Pero nosotros a la hora de expresar esa acción, ¿qué es lo que hacemos? Le atribuimos a un animal una característica ¿de qué? De un ser humano. ¿Qué es eso? Es un antropomorfismo. Es un antropomorfismo, ¿verdad? Pues es algo así, y eso lo utilizamos en nuestro lenguaje a la hora de hablar, a la hora de expresar algo, ¿verdad? Usted dice, le podría poner más ejemplos, pero en la Biblia, por ejemplo, usted va a leer que va a decir ahí, y la mano de Jehová estaba contra ti. Le pregunto, ¿es eso literal de que Dios tenía una mano en contra de esa persona? No, ¿verdad? Pero ¿qué idea transmite? Que Dios estaba en contra de ese rey, de esa persona, y lo utilizan la figura de una mano humana, y eso nos ayuda a nosotros a comprender lo que estaba pasando ahí. Es atribuirle a Dios una característica ¿de quién? De un hombre. Eso es un antropomorfismo, y eso es válido. Es válido al momento de escribir, es válido al momento de hablar. Entonces le explico eso, ¿verdad? Para que usted no vaya a creer que la Biblia tiene errores ahí. No, lo que el escritor está haciendo es eso. Está queriendo que nosotros entendamos lo que Dios sintió. ¿Dios se duele del pecado? Sí, se duele. ¿Se duele porque sabe las consecuencias? Sí, Dios se duele por eso. Se duele porque nos ama, y Él va a tener que juzgar el pecado. Ahora avancemos. Vea el versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Y vuelve a decir, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hay otra razón más, mire. ¿Por qué Dios no se arrepintió ahí literalmente? ¿Sabe por qué? Porque si Dios se hubiera arrepentido de haber hecho al ser humano, Dios no hubiera salvado a nadie. ¿Me entiende? Si Él estaba arrepentido, póngale que si lo tomamos como en el contexto humano y decimos, Dios se equivocó, entonces Dios quiere corregir el error. ¿Cómo lo va a corregir? Acabándose a medio mundo y todo cuanto existe. Pero Dios no estaba haciendo eso. ¿Por qué? Porque en medio de ese juicio Dios va
a mostrar su gracia, a mostrar su amor, y Dios va a dejar con vida a un personaje y a su familia. Y usted ya sabe qué personaje es el que aparece en Génesis 6. ¿Cómo se llama? Noé y su familia. Entonces Dios no estaba diciendo, me arrepentí, los voy a acabar a todos. No, Dios va a salvar. Eso es una señal de que Dios no estaba arrepentido literalmente como lo entendemos nosotros como seres humanos. Arrepentimiento es el dolor, el pesar que Él sintió por causa del hombre. Ahora, versículo 8. Vaya conmigo ahí al versículo 8. Dice, y esta es una de las frases que yo tengo subrayada en mi Biblia porque es la primera vez que una palabra en particular va a aparecer en el Antiguo Testamento. Dice, pero... O sea, ya describió todo el escenario de la humanidad, ya escribió que la humanidad merece el castigo, pero hay algo que dice Dios ahí. Pero Noé, ¿qué hizo Noé? Halló gracia ante los ojos de ¿quién? Vaya, cuando dice ante los ojos de Jehová, ¿qué es eso, hermano? Es un antropomorfismo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Pero ¿qué está diciendo? Que delante de Dios, al parecer de Dios, de acuerdo a la evaluación de Dios, ¿qué hace Noé? Halló gracia. ¿Entiende? Usted va a ver eso en la Biblia. Entonces es bueno que usted lo sepa, ¿verdad? Es bueno que nosotros lo sepamos. Dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Miren, note esto. A pesar de que Dios ha determinado un juicio, ya lo leímos versículos 6 y 7, Dios dice, estoy decidido, lo haré, así como el anuncio. Dios dice, ya estoy decidido, tengo que juzgar el pecado. Pero a pesar de que Dios va a traer un juicio, y un juicio que va a afectar al mundo entero, uno de los juicios más grandes que nosotros podemos ver a la luz de la Biblia, ¿verdad? Aunque van a venir juicios peores al futuro, pero hasta este momento es uno de los más grandes. A pesar de que Dios ya dijo, lo voy a hacer, sucede algo. Dice que un personaje ahí halló gracia ante los ojos de Dios. Dios, en su infinito amor y en su soberanía, va a decidir mostrar su gracia hacia un personaje y su familia. Considera el escenario. Dice que todo ser humano se ha depravado, su pensamiento va de continuo al mal, tiene que destruirlo, pero en medio de eso, porque Dios es soberano y porque Dios ama, Dios va a mostrar su gracia y va a decidir salvar a Noé y a su familia. Aparece, hermanos, por primera vez en el Antiguo Testamento la palabra gracia como tal. No quiere decir que Dios no ha mostrado gracia. Vemos la gracia de Dios vistiendo a Adán y Eva después de pecar. ¿Se acuerda que lo hemos estudiado? Cómo Dios les proveyó de vestiduras duraderas. Un animal murió. Dios tuvo que cubrir la desnudez de Adán y Eva por medio de la muerte de un inocente. ¿Qué es eso? Es muestra de su amor, es muestra de su gracia. La gracia ya está porque es parte de la naturaleza de Dios. Pero si usted busca la primera ocurrencia de la palabra gracia en el Antiguo Testamento, es en Génesis capítulo 6, versículo 8. Muy bien. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La palabra gracia significa el favor o la bondad de Dios hacia aquel que no lo merece, que no lo puede comprar ni lo puede ganar. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios hacia aquel ser humano, aquella persona que no lo merece, no lo puede comprar porque no hay nada suficiente para comprarlo, no lo puede ganar, no hay ningún mérito que pueda hacer para que Dios decida darse. Es simplemente el amor de Dios tomando acción a favor del ser humano. Eso es la gracia. ¿Qué es la gracia? Si usted quiere una definición así bien sencillita, la gracia es el amor de Dios dándole al hombre aquello que el hombre necesita, pero ¿qué? Pero que no lo merece. Creo que ahí salió cortado, aparece ahí. Abajo dice que no lo merece. La gracia es el amor de Dios dándole al hombre aquello que necesita, pero que, ¿qué pasa con el ser humano? No lo merece. ¿Por qué usted tiene que tener claro eso? Al leer Génesis 6, 8. Porque el versículo 9 va a decir algunas características de Noé. Y yo estuve una vez hablando con
con un testigo de Jehová y estábamos hablando de la salvación por gracia y él me dijo, la salvación no es solo por gracia, me dijo. Y me llevó a un pasaje y me dijo, mire, aquí está, este era un varón justo y dice que él hacía buenas obras y que su andar, su conducta era recta delante de Dios y que Dios por eso decide salvarlo. Ese es un error, Lea el versículo 9 en cuanto a al carácter de Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. ¿Cómo le llama la Biblia a Noé? Varón justo, ¿qué más? Perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Cualquiera puede decir, busquemos una razón para salvar a un ser humano, elijamos a Noé. ¿Y por qué lo elegimos? Según el versículo 9. Porque era varón que justo, perfecto en los caminos de Dios. ¿Y qué más dice? Con Dios caminó Noé. Suficiente razón para salvarlo. No, hermano. Usted tiene que considerar lo que dice el versículo 8 para entender el versículo 9. Antes de todas esas características de Noé, ¿qué es lo que mueve a Dios el darle la salvación a Noé y a su familia? ¿Qué halló Noé ante los ojos de Dios? Dice, halló gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el amor de Dios dándole al ser humano aquello que necesita, pero ¿qué pasa con el ser humano? No lo merece. No lo merece. ¿De dónde va a provenir la justicia de Noé? ¿De dónde va a provenir ese accionar de Noé que se menciona en el versículo 9? ¿Será que era algo, esa justicia que dice ahí, no era un varón justo, perfecto? ¿Eso era algo que Noé lograra por sus propios méritos o por su esfuerzo personal? Por supuesto que no, hermanos. Aquí es donde nosotros debemos de utilizar toda la Escritura para poder interpretar un pasaje. Acorde a toda la Escritura, a lo que Dios ha revelado por completo en toda la Biblia declara cuál es la condición del ser humano independientemente de quién sea. ¿Incluye a Noé? Sí. ¿Incluye al apóstol Pablo? Sí. ¿Incluye a San Pedro? Sí. ¿Incluye a los hermanos carnales de Jesús? Sí. ¿Incluye a la madre de Jesús? Sí. ¿Dónde vemos eso? Póngale una marca a su Biblia, Romanos capítulo 3. Uno de muchos pasajes donde Dios va a ser categórico en cuanto al ser humano, independientemente de quién sea, si es religioso, no es religioso, si hace buenas obras, no hace buenas obras, si ayuda o no ayuda, si tiene buena intención o tiene mala intención, independientemente de eso, todo ser humano entra en esa categoría. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12? ¿Lo tiene? Usted se lo sabe de memoria. Es un pasaje bien conocido. Dice, como está escrito, no hay justo. Vaya, deténgase. ¿Por qué no dice a excepción de Noé? ¿Por qué no dice a excepción de la madre del Señor Jesús? ¿Por qué no dice a excepción del apóstol Pablo que dio su vida por el Evangelio? Dio su vida por Jesús. Si había alguien en esta tierra que amara a Jesús de tal forma y a esa magnitud tan grande, era el apóstol Pablo. Pero aún él no podía saltarse esto. Dice, no hay justo, ni aún ¿cuántos? Uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron, como dice, inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, en la naturaleza humana, el ser humano no puede hacer nada para que Dios diga, tú eres justo. La mejor obra que usted puede hacer, va a decir el profeta, que nuestras mejores obras delante de Dios, ¿qué son? Son como un trapo de ¿qué? De inmundicia. Usted puede dar su vida, puede ser el mejor o la mejor religiosa. Usted puede ser la persona más buena, más dulce, que sus vecinos digan, ese es un pan de Dios. Pero sin Jesús, el dador de la justicia y el que va a transferir la justicia al ser humano, sin Jesús, dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Entonces, cuando usted lee Génesis 6:8 y dice, mas Noé halló gracia, y en el versículo 9 dice que Noé era justo y perfecto, ¿de dónde proviene? La gracia proviene de Dios, sí, pero ¿de dónde va a provenir esa justicia de Noé? Mire, vaya a Hebreos capítulo 11. Más hacia adelante, ¿verdad? Voy a leerlo, Hebreos 11:7. Si puede, acompáñeme, si no, escuche. Dice Hebreos 11:7. Hebreos 11 es lo que se conoce como el capítulo
de los premios Oscar de la fe, ¿verdad?, donde se menciona la galería de todos los grandes personajes cuya fe fue agradable a Dios, ¿verdad? Y Dios se sintió complacido por la fe de ellos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, va a decir en los primeros versículos del capítulo 11. Pero ¿de dónde provino esa justicia de Noé? ¿De dónde provino ese accionar de Noé? Dice el versículo 7, por la fe. ¿Quién dice ahí? Noé. Ahora, ¿por qué va Noé a actuar de esa manera? Dice, por la fe. ¿Pero la fe en qué? Ya vamos a ver. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Y dice ahí, y fue hecho heredero de la justicia que viene, ¿por qué? Vaya, ¿cómo recibió Noé la justicia? Dice ahí, hay una palabra, dice, heredero de qué? De la justicia. O sea que la justicia no provino de él. ¿Qué es una herencia, hermano? Una herencia es algo valioso que usted recibe, pero que usted no hizo nada para ganarlo. Usted, su mamá, su tía, el tío rico, lejano, no sé quién, no tenía parientes, le dejó la casa, la mansión, y usted solo la aceptó. O sea, a él le costó hacerlo, usted vino y viene a hacerlo fiesta. No, usted no hace eso. Usted recibe la herencia porque no es algo que viene de usted, ¿verdad? ¿De dónde vino la justicia de Noé? Dice, fue una herencia que vino, ¿por qué? Por la fe. Ahora bien, definamos entonces en qué tuvo fe Noé. Noé tuvo fe en la palabra de Dios, y obviamente ya hemos visto cómo Dios ha venido revelando desde Génesis 3:15 el futuro nacimiento de un Mesías, y lo vemos porque ya los sacrificios ya comenzaron ahí. La muerte de un inocente en lugar del pecador comenzó vemos ahí cuando a Caín y Abel ofrecen sacrificios a Dios. ¿Por qué Dios acepta el sacrificio de Abel? Porque lo hizo de la forma en que Dios había establecido, un inocente en lugar de un pecador. Ya estaba esa idea. ¿Cuál fue la fe que le trajo por herencia justicia a Noé? Fue la fe en la palabra de Dios y la fe en el futuro Mesías. Aunque él no sabía de un Mesías, o sea, no tenían esa revelación completa, cuando ellos practicaban los sacrificios, porque ya estaban sacrificios ahí, ellos decían, Dios es santo, yo soy pecador, para que Dios santo, perfecto, acepte a este pecador, un animal inocente debe de morir. Ahora, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, al ver a Jesucristo acercándose hacia él, Juan dijo algo sobre Jesús. Dijo, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero era el animal que típicamente se había utilizado para morir en lugar del pecador. Pero Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Y este no solo quita temporalmente el pecado, dice, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué justificó a Noé? La fe en la palabra de Dios y la fe, la esperanza de un Mesías. ¿Entiende eso? Todo lo demás que se dice de Noé, que era perfecto en sus generaciones, eso es producto de que él ya era un creyente, hermano. Así debe de ser nosotros, ¿sabe? Muchas veces nosotros queremos juzgar. Si nosotros juzgáramos a las personas por sus acciones, les aseguro que usted pudiera decir que muchas personas que usted conoce son creyentes o que se van a ir al cielo, si lo juzgara en base solo de sus acciones. Pero Dios no solo juzga las acciones, juzga lo que pasa en el corazón, en quién está puesta la fe. Noé había puesto su fe en Dios y eso lo vemos en sus acciones. Vamos a ver que Noé construyó el arca, ¿por qué? Por fe, porque le creyó a Dios. Pero Noé también tenía la esperanza de un Salvador, y eso es lo que trajo la salvación. Regrese a Génesis capítulo 6. De tal forma, hermanos, que no existe ningún ser humano, por muy bueno que sea digno de que Dios lo salve. Mire, si usted es de aquellos o de aquellas que se siente orgulloso y dice, Dios se sacó un premio conmigo, ¿verdad? Tan bueno que soy, tan buena que soy, si es que Dios sabía todo el potencial que yo tenía, eso es cierto. Pero nada tan bueno que usted haga es suficiente para que Dios diga, por eso te voy a salvar. La salvación de Dios es algo que está en su sola potestad, es algo que lo hace por su amor, y Él lo hace para con la persona que Él quiere. No sé si me entiende eso. No es que Dios diga, Noé, es que de todos el único que me va a creer es Noé.
Dios sabía todo eso, pero lo que mueve a Dios no es eso. Lo que Dios lo mueve es su amor y Dios su propia voluntad y dice, te voy a salvar a ti. Y Noé le creyó a Dios. Dios le habla y Noé dice, sí, Señor, nunca he visto llover, no sé qué es un barco, no sé cómo hacerlo, pero si tú lo dices, yo te creo. Y yo sé que hay un Mesías y yo sé que va a venir un Salvador prometido a Adán y Eva en Génesis 3:15. Esa fe fue la que justificó a Noé. Vámonos a capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer versículos del 10 al 13. Vamos a ver la situación de la tierra, cómo estaba la situación de los seres humanos en los días de Noé. Versículo 10 dice, y engendró Noé 3 hijos. Préstele atención porque más adelante vamos a hablar de esos 3 hijos. ¿Cómo se llamaban? Sem, Cam y Jafet. ¿Qué dice en cuanto a la tierra? Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra ¿cómo? Igual que en nuestros días. Versículo 12. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de ¿qué? De violencia, ¿verdad? La tierra estaba corrompida, la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios va a traer un juicio. ¿Por qué tiene que traer un juicio? ¿Cómo es Dios? Es justo. Es justo. Hermano, Dios no pasa desapercibido la conducta del hombre. Sabe que desde que Dios les advierte a Noé hasta la venida del diluvio suceden aproximadamente 120 años. 120 años adicionales que Dios daba para que alguien más se uniera a la fe de Noé y creyera el mensaje. No era que Noé anduviera predicando, hermanos, pero la gente miraba y ese loco, ¿qué está haciendo? ¿Qué? Está hablando de llover cuando nunca ha llovido, y el testimonio de Noé, al construir el arca, Noé les estaba testificando a todo el mundo. Porque la gente quizás le preguntaba, Noé, ¿por qué estás haciendo eso? Es que Dios me lo dijo. Y la gente se burlaba. Pues Dios les va a dar chance, ¿verdad? Dios no pasa desapercibido la violencia, el mal, pero Dios da un tiempo. ¿Sabe que eso sucede en nuestros días? ¿Cómo está nuestra sociedad? Nuestra sociedad está llena de ¿qué? De violencia. Solo en El Salvador no, hermano, toda Centroamérica, toda América. Los otros continentes están llenos de violencia, la gente matándose entre familiares, haciendo cosas terribles en contra de los niños. La nueva cuestión que viene ahora, ¿verdad? De la ideología de género y eso de querer dejarle a un niño que desde los 2 años, ¿verdad? El niño va a elegir si es hombre o es mujer y el papá no va a poder decidir, no le va a decir vos sos hombre, no, el niño tiene que decidir si es hombre o es mujer. Y toda esa perversión y todo eso no pasa desapercibido de los ojos de Dios. Tarde o temprano, al igual que en esta dispensación, la dispensación de la conciencia, en la dispensación que nosotros vivimos, que es la dispensación de la gracia, que lo vamos a ver de aquí a saber cuántos meses hacia adelante, Dios tiene un límite. Y Dios tiene que traer un juicio. Entonces usted debe de saber que todo lo malo que el ser humano estamos haciendo en estas épocas va a ser juzgado por Dios. Aunque la justicia en El Salvador no sirva quizás o no se aplique como debe ser, hay un Dios que es justo y que tarde o temprano va a traer su juicio. Y ese juicio va a ser perfecto. Y nadie se va a escapar de ese juicio, a excepción de los que ponen la fe en el Señor. Amén. ¿Qué es lo que va a pasar con Noé? Dice ahí que la tierra estaba corrompida y Dios le dijo a Noé, he decidido raer, cortar por completo a todo ser viviente. Y se van los animales, se va todo lo que tenga aliento de vida, va a perecer en este juicio. Pero Dios va a tener misericordia de Noé porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ya va a ver, veamos versículos 14 al 16. Dios le va a dar a Noé indicaciones precisas de cómo construir el medio de salvación llamado arca. Ahí, un arca. Dice versículos 14. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, la vas a hacer impermeable, le dijo. Versículo 15. Y de esta manera la harás. Oiga bien, esto es de prestarle atención. Dice,
de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo piso y tercer piso. No sé si logra ver usted ahí. Más o menos el diseño del arca no era como un barco, así como nosotros conocemos. Era más como que usted viera una caja cuadrada. El diseño del arca es así. Está diseñada el arca no para ser estéticamente aceptable, sino para ser estable al momento de estar sobre el mar. Y Dios le va a decir eso a Noé. Es como una caja que tiene 3 niveles, ¿verdad? Y le va a decir, esta es la longitud, esta es la anchura, esta es la altura, le vas a hacer tantos niveles, le vas a hacer una sola puerta, ¿verdad? Para poder entrar, vas a hacer una ventana que va a cruzar toda la parte de arriba para que pueda ingresar la luz, pueda ingresar el aire, y Dios le va a dar eso. Ahora, ¿por qué es importante que usted vea esto? ¿Por qué se los menciono? Porque Dios no va a dejar nada a la inventiva de Noé. Dios bien pudo haberle dicho a Noé, hey Noé, mira, dicen los estudiosos que Noé quizás nunca había visto un barco, y de hecho vivía retirado de las zonas donde podía él haber visto un barco. O sea, es un hombre que ni siquiera sabía que era un barco, ¿verdad? Y lo iba a construir. Pero Dios no le dejó nada a la inventiva, no le dijo, Noé, mira, va a suceder esto, y ahí ideate vos algo para salvarte, ¿va? Yo ya te dije lo que va a pasar. Tenés 120 años para ver qué hacer. Ideate algo, Noé. Yo te he dado creatividad, inventiva, ideate algo para salvarte. ¿Ve usted a Dios haciendo eso? No, Dios da detalladamente lo que el ser humano tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a aceptar nada que venga de la inventiva del ser humano. Las cosas, y usted va a ver en los diseños de las cosas sagradas, por ejemplo, en el diseño del arca del pacto, ¿verdad? Que no era un barco, sino que era un cofre. Esa arca del pacto, Dios lo deja a la inventiva. Dios da materiales, Dios da dimensiones, Dios va a decir todo, porque Él dice, si ustedes van a acercarse a mí, lo tienen que hacer como yo digo. Si ustedes se van a salvar como yo digo. No como a ustedes se les ocurra. Eso es importante. Dios le va a dar todas esas especificaciones a Noé, para que Noé haga exactamente como Dios le ha dicho. Mire, ¿por qué le menciono eso? Eso de las especificaciones de Dios hacia Noé. Porque el ser humano vive intentando construir su propio medio de salvación. ¿Ya sabía? Nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa y en esos vestigios que tenemos de un conocimiento de Dios, que todo ser humano lo tiene, ¿verdad? Sea letrado o iletrado, donde sea que viva en el mundo, hay un vestigio en él que dice, existe un Dios. Pues el ser humano intenta construir su propio medio de salvación. ¿Y sabe cómo se le llama a cada intento que el ser humano tiene de construir su medio de salvación? Se le llama religión. ¿Qué son las religiones, hermano? Las religiones son el intento del ser humano de construir su propio medio de salvación. ¿Pero funcionan las cosas así con Dios? No. A veces la gente tilda y dice, ustedes dicen que solo ustedes tienen la verdad. No, yo no digo eso. Yo digo que la palabra de Dios tiene la verdad. Y si la palabra de Dios lo dice, yo tengo todo el derecho para decir, esto es falso, esto es falso, esto es falso. Esto es lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque Dios no va a aceptar la inventiva humana. La gente intenta construir arcas de salvación por sus buenas obras. ¿Cuánta gente sinceramente cree eso, hermanos? Y yo me temo que a veces hasta los evangélicos llegamos a creer que por nuestras acciones Dios nos va a salvar. Gente que cree que va a ir al cielo, ¿sabe por qué? Porque se ha bautizado. Hermano, usted no va a ir al cielo porque se ha bautizado. Gente que cree que va a ir al cielo porque no pierde un culto. Y señalan a los que faltan a un culto, ¿verdad? Es que no viene fulano, no sé qué. Y yo sí vengo. Hermano, usted no va a ir al cielo porque no se perdió ningún culto. Usted va a ir al cielo porque usted ha puesto su confianza en la persona y obra de Jesucristo, que va a ser el tipo del arca que Noé está construyendo. Amén. Dice la Biblia, hablando de la salvación, ¿qué dice el Señor Jesús? Yo soy
camino. No dice yo soy un camino de todos los que existen. ¿Qué dice él? Soy el camino. Y nadie viene, el camino es la verdad y la vida. ¿Y qué pasa? Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿los budistas pueden llegar a Dios? No. Entonces, ¿los hinduistas pueden llegar a Dios? No. Siguiendo una religión, no. ¿Y los evangélicos siguiendo la religión evangélica van a llegar a Dios? No. Porque el camino es una persona, no una religión. Entonces, no, Dios le va a dar a Noé las indicaciones precisas de cómo debe construirlo, y Noé tiene que hacer las cosas al pie de la letra. Dice Hechos 4:12, hablando de lo tajante que es Dios en cuanto a su método de salvación. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Hablando de Jesús, está hablando Pedro acerca de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Entiende por qué el arca tenía que hacerse como Dios decía? ¿Qué pasaba si Noé decía, ay, hagámosle 4 puertas, hombre, así entran por este lado, si él agarró la tarde al otro animal que entre por aquí, y si alguien vino tarde por el lado de atrás, ¿verdad? Qué inteligente Noé, porque él estaba mejorando el diseño de Dios. No, hermano, en el arca ahí es el medio de salvación que Dios va a utilizar, así como Jesucristo al venir a la tierra es el medio de salvación que Dios establece. Y Dios no va a aceptar la inventiva humana, no va a aceptar lo que usted piense, hermano. Dios va a aceptar lo que Él dijo. Por eso Noé tenía que construir el arca como Dios se lo había mandado. Nos vamos a quedar hasta aquí. En nuestra próxima oportunidad que tengamos, vamos a poder ver un poco más ya sobre el juicio del diluvio, ¿verdad? Estamos estudiando las dispensaciones. Le invito, les animo a que venga los domingos por la mañana, ¿verdad? Que ahí estamos tratando de cubrir estas enseñanzas. Vamos a orar. Y le voy a pedir que cierre sus ojos. Si hay alguien aquí en esta mañana que ha entendido que Dios no acepta nuestra inventiva para ser salvos, que Dios no nos deja así que nosotros inventemos nuestra manera de salvación, sino que Dios ha establecido un solo camino, una sola verdad, una sola persona, un solo sacrificio, que es Jesucristo. Yo le voy a pedir que usted, allí en su corazón, usted le diga al Señor que usted necesita un Salvador, que usted reconoce que usted es pecador, que usted es pecadora, que usted reconoce que no da el ancho, al igual que nadie de nosotros da el ancho delante de Dios, pero que en esta mañana usted ha escuchado la palabra del Señor y usted ha creído que Jesucristo es el único medio y fuente de salvación para su vida. Si usted hace esto, no es el hecho de repetir una oración, no es el hecho de seguir un protocolo o seguir ciertos pasos, sino es el hecho de creer en su corazón que Jesús murió por usted y que Jesús es todo lo que Dios pide para dejarlo entrar a usted en el cielo. Le voy a pedir que al finalizar usted se acerque a algún hermano, alguna hermana de la iglesia y le diga, mire, yo creí en Jesús. Esta mañana yo he puesto mi fe y mi confianza en Jesús, y permítanos alegrarnos con usted, permítanos compartirle más de la palabra de Dios para que usted sepa todo lo que tiene por la fe en Jesucristo. Si alguien lo hizo, por favor, al final acérquese, dígale a algún hermano, yo he creído en Jesús. Y si no, vamos a orar. Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor por el privilegio que me das de poder enseñar tu palabra, Señor. Te pido que pueda llegar a cada uno de nuestros corazones, Señor, que podamos estar seguros que hemos entrado al arca de salvación que es Jesucristo, no a nuestras ideologías, no a nuestras creencias, sino a lo que tú has revelado en la palabra, que es la salvación únicamente por fe en la persona y obra de Jesucristo, Señor. Que eso sea una seguridad en la vida de mis hermanos, Señor, y que eso nos motive, al igual que Noé, a llevar vidas santas, vidas agradables, vidas de justicia, Señor, que la gente pueda ver, Señor, todo lo que tú haces a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, Dios les bendiga.